Buenas tardes, comunidad de mi barrio amado Getsemaní. Pues hoy alegre por una entrevista más que vamos a realizar en la casa de nuestra amiga y vecina de toda la vida en Getsemaní, la señora Aide Gaviria. Entonces, nada, Aide, empecemos pues y tú cuéntanos de tu vida, cómo fueron tus inicios en el barrio de Getsemaní. Bueno, pues mis inicios en el barrio de Semaní fueron muy buenos, un barrio muy alegre. Mis padres fueron Julio Gaviria Flores, nació en el 1898. Mis abuelos fueron Emilio Gaviria Flores y mi madre fue Flor María Salina Buendía. Nació en el 1910 y su mamá se llamaba Matilde Buendía. Bueno, Aide, háblanos de los inicios de, del señor Julio Gaviria, que sabemos que era uno de los principales organizadores de la fiesta en el Semaní. Bueno, mi papá era un hombre, él era contrabandista y le gustaba mucho la parranda y entre eso tenía a Joaquín Gaviria, que eran primos, tenía a un señor apellido Vélez, a un otro también que le decían y que Escalera. Esos señores fundaban una fiesta en la Plaza del Pozo con orquesta y ahí enfrente de la misma plaza había una tienda de una tía mía, llamarse Encarnación Gaviria, que esa cuando ellos estaban con su parranda siempre estuvo cerrada, pero él, mi papá, la mandaba a abrir y entonces sacaba cajas de whisky y bañaba a las mujeres porque se reunían todas las semanicenses ahí en la plaza y las bañaba con whisky. Entre esas señoras había una Isabel que le gustaba mucho y ella era la que abría el baile y le pusieron prende la vela porque era la primera que cogía su velita para bailar. Buen dato, Aide, buen dato, que eso no lo sabíamos. Realmente nunca había escuchado de dónde venía el sobrenombre de Isabel Guerrero. Entonces, ahora sí sabemos de dónde Eso, salió el Prendita la Vela. exacto, sí. Bueno, sí, yo me acuerdo que inclusive eso lo hacían en el Club Cartagena. Ahí hacían sus bailes y organizaban también prórrogas, que eso siempre lo hacían prácticamente en noviembre. Y eran tanto Joaquín como mi papá pedían esas prórrogas para que la fiesta fuera más larga, Continuaron la fiesta. continuaran la fiesta, exacto. Y ahí se formaban los parrandones, ya. Aide, y también nos estabas diciendo de que en el Teatro Padilla también se Sí, formaban esos exacto, parrandones. sí, sí, en el Teatro Padilla, ahí eso primero fue como un centro de bolseo y después organizaban fiestas de bailes y también ahí hubieron bastantes artistas que organizaban como eventos, ya. Claro. Eh, y para qué eso era, ahí me acuerdo yo que yo una vez fui donde presentaban a Pedro Infante. Claro. Bueno, en el Teatro Padilla, sí. Ahí organizaban muchas presentaciones. Para esa época, Aide, disculpa que te interrumpa, venían bastantes artistas mexicanos para esa época, ¿no? Exacto, sí, señor, sí. Porque teníamos como que Eh, mucha afinidad exacto, con la música mexicana para ese sí, sí, entonces. sí, sí. Que ya todo Ok. eso se perdió. Bueno, seguimos y ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu infancia y a quién recuerdan estos momentos pues que pueda estar vivo y eso?
con lo que tú de partida, tú jugabas en el Semaní? Bueno, la verdad es que ya todo ese personal, yo pienso que ya están muertos los que no, pero no recuerdo así, porque la verdad es que yo fui una niña que me tuvieron muy estricta, muy sumisa, que yo no salía. Y más bien me juntaba era con la familia, lo que era Francia, lo que era Buena, ese personal de Señora Fanny, exacto, Fanny Martelo, esas eran mis reunioncitas porque a mí no me dejaban salir. pero sí te dabas cuenta y participabas pues de todas estas actividades de que el señor Julio No, eso sí, 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 sí. Y más me gustaba cuando él hacía sus parrandas y cuando estaba tomando, porque ahí era donde yo lo lograba. Ya, ahí era donde yo lo lograba con la plata. Sí. bueno. Y de los condes galantes, ¿qué te acuerdas? Bueno, de los Condes Galantes me acuerdo que eso era, ellos tenían como un club Claro. y ahí hacían baile. Y es más, yo recuerdo que una vez, porque mi papá para noviembre le decía a mi mamá, como son 5 días, 2 para ti y 3 para ID porque ya no sale. Entonces, él me sacaba a los clubes a bailar. Ese era mi parejo y yo era su pareja. Esos eran los días que yo gozaba con mi papá. Ok. ¿Cómo era la vestimenta de esa época cuando iban a los clubes? Bueno, eran prácticamente, ¿cómo te diré? Los hombres con sus pantalones largos, sus chaquetas, sus vestidos enteros, decían, vestidos enteros. Y la mujer iba con sus vestidos largos. Aide, a mí me llama la atención viendo un video y le comentaba ayer a Davinson de 1928, estaba viendo un video y resulta que todo ese personal en esa época enchaquetado. Y yo le preguntaba a Davinson, ¿cómo sería la temperatura en Cartagena que esos señores utilizaban en saco, andaban todo el día en saco y se veían que eran pantalones gruesos? Porque la temperatura no es como la que tenemos hoy en día. Ahora, por lo menos yo lo siento bien caliente, más sofocoso. Ya. O sea, la temperatura no era así. No era así, no. Era un ambiente chévere. Exacto, sí, sí. La temperatura no era así. Ah, ok. Porque la verdad es que uno cuando ve fotos y ve videos, yo dije, no, ¿cómo podría la gente estar en la calle Sí, con esa sí, sí, vestimenta? señor. Ya. Y ustedes usaban pollerones y Por ello, polleritas sí, abajo señor, sí, y todas esas cosas, ¿no? sí. Hay de la fiesta de noviembre, el carro charro, ¿qué te acuerdas? Bueno, del carro charro lo que me acuerdo era que eso era como especie de, más bien como un guía, algo así. O sí, y lo vestían y arriba iba la reina o la que iban hasta ahí, sí. Y una papayera, ¿no? Exacto, Montaban una papayera atrás del vehículo montaban una papayera. y recorría todo el barrio. Todo el barrio, sí señor, todo el barrio. Ok. De las comidas tradicionales, ¿qué te acuerdas? Bueno, también para mí eso ha variado bastante, bastantísimo, porque anteriormente, por lo menos en mi casa, lo que yo veía, pues, yo veía donde, cuando yo niña, ahí había una tía que tenía como especie de un restaurante, pero eso eran unas mesas grandiosísimas que las vendían en el pasaje Leclerc. Era mesa de punta a punta. Y ahí había conejo, ahí había cerdo guisado, conejo guisado, carne en bistec,
había pollo, de todo, pero no, por lo menos hoy yo no veo eso. Lo mismo para mí la tradición del cangrejo. Claro, Hoy en día no saben hacer el arroz de cangrejo. estamos de acuerdo. No saben hacer el arroz de cangrejo. Un pastel, no saben hacer un pastel. Ya. Para mí, sí, exacto, sí, el pícaro, la torta de plátano, la torta de pan, ya eso no lo saben Todos esos hacer. acompañantes que llevaban las comidas tradicionales de aquí de Semaní, ya no existen, ya no saben Ninguno, hacerlo, lo no, que tú no, dices. no, ya no saben, no saben, no saben. Eso, el higadete, el, el arroz de, las sopas de arroz, ya. En la casa, lo mismo. En mi casa, la sopa que hacía mi mamá, ella no la hacía con hueso o costilla sola, no señora. Allá se le echaba costillas de cerdo y costillas de carne, de res. Y bastante verdura. Ya eso no se ve. Aide, y cuando, por ejemplo, los niños nos enfermábamos y eso, eh, ¿qué sopa levantaban hacia un niño de un resfriado, de una fiebre? Ah, se le hacía y que sopitas de cebolla con galletitas de soda, o se le hacía unas sopitas de pan con ajo, o se le hacía también con esa cebolla en rama, ajo. ¿Qué podrías recordar entonces ya hablando del señor Julio en la tienda, con la tienda? Ah, bastante maldad le hicieron a mi viejo. Le cogían las botellas por la parte de atrás porque ahí la tienda tenía como especie de huecos y por ahí por la parte de atrás le cogían las botellas, se las llenaban de agua, se las ponían lo mismo la manteca, todo eso, todas esas maldades le hacían a mi papá y la gente lo catalogaba como malo. Malo, ¿por qué? Porque él cogía y le decía a alguien, él tomando, eso era tomando, te doy 50 si coges un fósforo con la cabeza prendido, con la cabeza para abajo hasta que se termine. Te metes el dedo atrás de la puerta y yo la tiro, te doy tanto. Esas eran las maldades de mi viejo. Eh, Nadie, claro. Ah, te comes una bola de jabón y te doy tanto. Esas eran las maldades de mí. esas historias las escuchábamos pues también de un gran amigo y ya fallecido, Mariano Combá. Ah, sí, Mariano sí. Combá también Sí, ese fue muchacho. mucho de su Sí, casa. sí, sí. Uy, peleaba esa comida. Esa, decía Flo, el caldero es para mí. Peleaba esa comida. Sí, señor. Por lo menos mi casa fue un refugio para bastante gente de ahí del barrio del Semaní. Porque ahí se reunían, como era una casa grande, ahí se reunían, lo mismo también ahí jugaban. Mi papá tenía sus juegos ahí de baraja y dominó, y ahí amanecían. Y comían también. O sea, realmente lo que había ahí era una fraternidad, una Sí, señor, hermandad sí, de todas estas personas que iban a jugar ahí, sí. pero pendiente ahí a todo lo que pasaba con Julio y con todo. Exacto, sí, señor, Ya. sí, sí. Sí, sí, porque es que realmente el Semaní ha sido siempre de eso, pues es muy recíproco a las cosas, a colaborar, a estar atento en ayudar. Entonces, Sí, eso yo sí estoy seguro que también pasó ahí claro, en tu sí, casa. sí. ¿Quiénes de la familia vivieron ahí en la gobernación donde estaba la tienda? Uh, Santo Gaviria.
Inés Gaviria, Edelmira Gaviria, eh, también vivió Margarita Flores, Regina, también hija de Margarita Flores. Que recuerde. Y todo eso ahí eran accesorias. Ah, sí, eso era un pasaje, pero eso era puro cuarto, y ahí vivía, mejor dicho, ahí no vivía particular, todo Gaviria. Sí, ahí iban a buscar un Gaviria, allá en el pasaje, ahí. Aire, tus hermanos, Bueno, mis hermanos, los que se lidiaron conmigo, así que fue Julito, Eusebio, Victoriano y yo. Los demás, ellos estuvieron por Barranquilla, los conocí porque vinieron a Cartagena cuando mi papá estaba con la tienda, pero hasta ahí. Con ellos nunca tuve así familiaridad con ellos, solamente con Eusebio, Julito y Victoriano. figurina es, Figurina, por eso, Eusebio, es sí, Eusebio, ok, Eusebio. dale. Papá de Santander, Exacto. ok. Y tu abuelo, no, tu abuelo, no, Víctor, Ah, Victoriano. Porque es sí. que hay buenas anécdotas de Victoriano también, que cuando se llevaba alcohol y al negrito y a Midio Parpadilla, se les olvidaba, que a veces los dejaba allá. Y los dejaba dormidos. Los dejaba dormidos. Y cuando llegaba a la casa, ajá, Victoriano y los pelados. ¡Mierda! Si los dejé allá en el teatro. Victoriano siempre un personaje, ¿no? Sí, señor, sí. Ay, no. Ay, Qué chévere. Bueno, Aire, agradecido de habernos recibido aquí en tu casa para conocer un poquito más de historia del barrio y de la familia de ustedes. Entonces, nada, de pronto en otra oportunidad te vamos a visitar y seguir compartiendo todo esto que nosotros ahora mismo pues estamos haciendo, que es rescatar la memoria del barrio de Semaní. no, gracias. Y a mí me tienen a la orden lo que pueda. Pues estoy a la orden.